Agradezco enormemente al profesor Juan Arana que haya venido a nuestro centro, para nosotros es un honor, y que es una persona de la que he aprendido mucho y sigo aprendiendo actualmente, ¿de acuerdo? Y espero que vosotros también aprendáis. Juan Arana Cañedo Arguelle es catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, así como profesor visitante en Maguncia, Münster y París, director de las revistas de Filosofía, Naturaleza y Libertad y autor de numerosos libros, artículos y colaboraciones en obras colectivas. En 1984, Arana tiene una beca Humboldt que le permite trabajar durante 15 meses en Mannheim, Münster y Erlangen. Más tarde realiza estancias prolongadas en Friburgo, Maguncia, Münster, Múnich, Berlín y París. En 1986 gana la cátedra de Filosofía de la Naturaleza de la Universidad de Sevilla, en la que permanece hasta hoy. Respecto a su actividad investigadora, hemos de resaltar las traducciones al castellano de obras de Kant y Leibniz, sus investigaciones que estudian las relaciones tanto entre ciencia y filosofía como entre filosofía y literatura, lo que le ha llevado a intervenir en numerosos encuentros interdisciplinarios. Y de sus libros vamos a citar algunos como son Clave del conocimiento del mundo, Filosofía de lo cotidiano, La eternidad de lo efímero, Ensayo sobre Jorge Luis Borges, Materia, Universo y Vida, La conciencia inexplicada. Y entre los artículos destacamos Nuevo rumbo en la relación ciencia-filosofía, La incierta sabiduría del filósofo, La responsabilidad ética de la ciencia y Física y libertad. Muchas gracias. Para la parte de estar aquí. Conviene que esté aquí para la Bueno, como tú quieras. No, Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, aunque, y muchísimas gracias por la presentación que han hecho otros compañeros, aunque se han dejado lo más importante, y lo más importante de todo es que soy profesor de instituto, y que durante unos años fui profesor, sobre todo 4 años, en el Instituto Velázquez de Sevilla, donde tuve la fortuna de conocer como alumna a Concha Diosdado, ¿no? Entonces, el haberle animado a estudiar filosofía creo que es, digamos, el aspecto de mi historial que considero más importante y más relevante, y en ese sentido, no, con esto no quiero decir que estoy aquí en plan de captar vocaciones para la filosofía, porque yo creo que la filosofía es algo tan abierto que todos, en cierto modo, tenemos derecho e incluso tenemos un poco la obligación de serlo. Pero no me voy a entretener con más preámbulos porque la charla que tengo que dar tiene mucha tela que cortar, hay mucha materia de la que hablar y yo no me quiero extender más del tiempo que en principio está presupuestado. También en ese sentido, quizás si esperamos a que yo termine para hacer el coloquio, quizá vamos a andar mal, ¿no? En ese sentido, casi animaría que si hay alguna cuestión, según vamos hablando, que os parece de especial interés, pues levantáis la mano y hacemos, digamos, una breve comunicación al respecto antes de seguir adelante, ¿no? El tema, como sabéis, de lo que tengo que exponer aquí, está puesto aquí en el PowerPoint, ¿no? Es Einstein, vida y obra. Tengo que avisaros que no voy a hacer una cuestión geográfica, es decir, no voy aquí a cantar las alabanzas de Einstein y decir lo grandísimo hombre y lo grandísimo genio que era, puesto que eso, en cierto modo, es algo que lo podemos dar por descontado, ¿no? Yo más bien quisiera dar un retrato de lo que es un personaje histórico que, como todos los personajes históricos y no históricos, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Sus aspectos verdaderamente excepcionales que nos hacen admirarlo y nos hacen, en cierto modo, querer imitarlo, y otros aspectos que quizás es un poco, por decirlo así, quien da mucho en un campo, pues quizá en otros se queda un poco como más resentido, ¿no? Entonces yo creo que para que el retrato sea realista hay que ver un poco ambos aspectos, ¿no? Sin hostilidad, pero tampoco sin una especie como de ponerse uno a cantar solamente las alabanzas, ¿no? Por eso es vida y obra, ¿no? Porque así como la obra de Einstein creo que es absolutamente excepcional desde todos los puntos de vista, quizá en su vida hay más claroscuros. Hay que decir que también la época que le tocó vivir no fue particularmente tranquila, ¿no? Fue quizá una de las épocas más turbulentas de la humanidad, y también desde el punto de vista de la evolución de la ciencia, de la física, que fue lo que él trabajó, también una época particularmente interesante porque se produjeron como muchas revoluciones, como muchos cambios, de los cuales él ciertamente fue protagonista. Entonces, lo primero que quería empezar es un poco explicar cuál fue el teatro de operaciones, es decir, dónde él vivió, porque él, a lo largo de su vida, fue
atravesando distintas ciudades, si te importa poner la primera. La primera es donde nació, es la ciudad de Ulm, en Alemania, es una ciudad que está al sur, una ciudad que es conocida. Aquí en Écija tenéis unas torres maravillosas, pues la catedral de Ulm tiene fama de ser la catedral gótica que tiene la torre más alta del mundo, ¿no? Una ciudad, como veis, bonita. Hay que decir que Einstein procedía de una familia judía, pero una familia judía que ya había cortado un poco las conexiones con la religión tradicional, con la religión mosaica tradicional de los judíos, ¿no? Y en ese sentido, más bien se puede decir como vivió en un ambiente de cierto desarraigo espiritual, ¿no? De hecho, su padre no fue particularmente exitoso en los negocios y tuvo también que emigrar, y ya ni siquiera llegó a la juventud en esta ciudad, sino que la juventud de Einstein, es decir, lo que es sus estudios de bachillerato, tuvo lugar en otra ciudad también del sur de Alemania, siguiente por favor, que es Múnich, ¿no? Múnich, München en alemán, es una ciudad ya más importante, y ahí estudió, digamos, a pesar de que Baviera está en el sur de Alemania, no es que los bávaros sean los andaluces de Alemania, ¿no? Porque es gente bastante, a veces bastante cortante y bastante, no sé, rígida en muchos aspectos, ¿no? Y esa rigidez del sistema alemán de educación no le fue particularmente bien a Einstein. Se encontró como demasiado sujeto por, no sé, por de alguna manera formalidades de cómo hay que hacer las cosas, y él realmente no fue en ese sentido un adolescente feliz, ni siquiera un estudiante particularmente brillante. Finalmente, su padre tuvo que emigrar a Milán, en Italia, pero allí ya estaba terminando el bachillerato Einstein y no le siguió hasta Alemania, sino que pasó por favor, digamos, a Suiza, y fue en Suiza, concretamente la ciudad de Zúrich, en el centro de Suiza, una ciudad suiza pero alemana, de habla alemana. Ahí fue donde Einstein estudió la carrera. Él no estudió la carrera de ciencias físicas, sino una carrera de ingeniería, aunque hay que decir que el Polytechnicum de Zúrich, que era una escuela de ingeniería, pero era de alto nivel, era un lugar, por decirlo así, particularmente interesante. Y cuando terminó la carrera, Einstein de alguna manera siempre fue una especie de persona un poco marginal, alguien que no está completamente en la situación, no tuvo un expediente particularmente brillante, y por tanto no se le invitó a seguir su carrera haciendo tesis doctoral o incorporándose como profesor, sino que tuvo que tomar un trabajo particular, un trabajo como, digamos, administrativo en la oficina de patentes del gobierno suizo. Siguiente, por favor. Eso tuvo lugar en la ciudad de Berna, una ciudad pequeñita, pero que es la capital de Suiza, y es en esa ciudad y en esa oficina donde Einstein empieza a desplegar su vocación científica, que la hizo más como aficionado que como profesional. Por decirlo así, él se dedicaba a investigar los fundamentos de la física fuera de las horas de oficina. A veces me imagino que la oficina de patentes de Suiza en aquella época se parecía como, por lo menos en mi época, eran muchas oficinas administrativas, ¿no? Donde allí se perdía bastante el tiempo, y lo que pasa es que probablemente en vez de leerse el periódico o hacer apuestas de los partidos de fútbol o cosas similares, pues Einstein se dedicaba a estudiar física, que era lo que a él particularmente le convencía. Y de esa manera le llegó el triunfo, porque efectivamente encontró una teoría revolucionaria, y esa teoría revolucionaria le hizo ser recuperado para la universidad, y la universidad, en las universidades alemanas, desarrolló una carrera muy rápida, primero en Praga. Praga, a pesar de ser, como sabéis bien, Chequia, en aquella época formaba parte todavía del Imperio Austrohúngaro y era una ciudad en buena parte de habla alemana. Después en la propia Zúrich, ya en la Universidad de Zúrich, pero finalmente, siguiente por favor, fue en Berlín, que de alguna manera en aquella época era la capital mundial de la física y de la matemática. Ahí se le nombró catedrático y ahí alcanzó la fama universal. Solamente que eso duró hasta que Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista llegó al poder en Alemania, en cuyo mismo momento, tanto por su estirpe judía como por ser un notorio partidario del pacifismo, pues fue rápidamente desposeído de sus puestos y hasta de su nacionalidad. Einstein tuvo que emigrar. Al principio estuvo en Bélgica, pero rápidamente fue a parar a los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y en la ciudad de Princeton, en Nueva Jersey, cerca de Washington,
en el este de Estados Unidos, ya desarrolló un poco el resto de su trabajo y el resto de su vida, puesto que en esa ciudad murió en el año 1955, cuando debe tener 70 y algunos años. Una vida no larguísima, relativamente larga. Atravesó, como veis, una cantidad de ciudades bastante grande, y esto sí que es un rasgo que me parece que, además de situarnos un poco en los lugares que él vivió, nos pone un poco en la clave de Einstein como una persona bastante desarraigada, es decir, bastante poco apegada a un país, a un suelo, a una concepción filosófica o religiosa. Y esto no es algo simplemente que lo interpretemos nosotros, sino que él lo confesó paladinamente. Siguiente, por favor. Hay un texto, perdonad que lo lea, dice: mi profundo sentido de la justicia social y de la responsabilidad social ha contrastado siempre, curiosamente, con mi notoria falta de necesidad de un contacto directo con otros seres humanos y otras comunidades humanas. Soy en verdad un viajero solitario y jamás he pertenecido a mi país, a mi casa, a mis amigos, ni siquiera a mi familia inmediata, con todo mi corazón. Frente a todos estos lazos, jamás he perdido el sentido de la distancia y una cierta necesidad de estar solo, sentimientos que crecen con los años, ¿no? Y hay que decir que esto no es simplemente palabras, esto es real, con su aspecto positivo y su aspecto negativo. El aspecto positivo es que él estuvo entregado en cuerpo y alma desde el comienzo al conocimiento, a profundizar en el conocimiento de cómo es el universo. Pero, digamos, lo que es la relación humana y lo que es el compromiso ético y el compromiso social, ahí realmente hay que decir que Einstein, a pesar de ser un hombre enormemente generoso y enormemente capaz de, en un momento determinado, tratar de ayudar a los que tenía a su alrededor y tratar de comprometerse con causas, eso también lo veremos, siempre lo hacía desde una determinada distancia. Y en ese sentido, aparte de su propia confesión, hay algunos testimonios que merece la pena quizá recordar, ¿no? El siguiente, por favor, es de alguien que le conoció y que dice lo siguiente, digamos, después de haberlo conocido. Dice: algunas veces, tratando de inquirir en sus ideas políticas, descubrí que tenía ideas liberales y progresistas, pero no demasiado profundas. Aceptaba evidentemente las opiniones circulantes, sin hacer que su gran cerebro pensara mucho en esos temas. Y que eso es así se muestra en el otro texto que viene a continuación, que son algunas de sus, de mi punto de vista por lo menos, meteduras de pata respecto a las cuestiones sociales y políticas, porque él efectivamente estuvo muy comprometido con muchas causas, ¿no? Entre otras fue un destacado miembro de lo que fue el movimiento sionista, es decir, el movimiento que trataba de encontrar un asentamiento para los judíos en Palestina. De hecho, se le ofreció, cuando Israel se puso en marcha, nada menos que la presidencia del Estado de Israel, presidencia que con buen criterio él declinó. Aunque sí hay que decir que él tuvo una serie de cambios de nacionalidad, es decir, él nació como alemán, después se hizo suizo, cuando volvió a Berlín volvió a recuperar la nacionalidad alemana. Hitler le quitó esa nacionalidad y durante unos años fue apátrida, es decir, no tenía patria, hasta que finalmente se nacionalizó norteamericano y al final de su vida también israelita, ¿no? O sea, realmente es toda una panoplia, ¿no? Bueno, pues cuando se le dijo, cuando se dijeron ya en aquella época que Palestina no era un país que estuviese vacío y que por lo tanto podía haber problemas, pues dijo nada menos que el país está en efecto poco poblado para sus posibilidades y no tendría por qué la presencia de los judíos levantar allí ninguna animosidad. Realmente como profecía no es demasiado bueno. Y también, por ejemplo, otro hecho particularmente importante en aquella época, que fue las enormes depuraciones que hizo Stalin en la Unión Soviética con respecto a los propios comunistas que habían puesto en marcha la revolución, pues él de alguna manera fue de los que se tragó el caramelo, ¿no? Y dijo cosas como esta, ¿no? Dice: en la explicación oficial de los procesos incoados por Stalin contra sus oponentes políticos, les pareció que tenía razón y que realmente aquella gente era muy mala y que Stalin había hecho muy bien en poner en marcha aquellos procesos, ¿no? Entonces esto es para ver un poco cómo realmente era un hombre en ese sentido que estaba con los pies no exactamente puestos en la realidad, sino quizá en esos misterios profundos del universo que tanto le interesaban. ¿Y cuáles eran esos misterios? Siguiente, por favor.
Bueno, por aquí tenemos el niño Einstein, un niño del cual se dice a veces que era disléxico, lo cual creo que es una gran esperanza para todos los padres de hijos disléxicos, porque dicen, bueno, sí, ¿por qué no va a ser mi hijo un Einstein, ¿no? Si este también llega tan lejos? No sé si llegó, si realmente tuvo ese problema o tuvo otro. El caso es que siempre fue un niño un poco solitario, siguiente por favor, y se convirtió también en un joven peculiar, ¿no? Aunque hay que decir que, bueno, pues muchas veces vemos esas fotos del viejo Einstein, un tipo un poco como alocado, un poco con los pelos largos y cosas así. Bueno, de joven era así, ¿no? Y así es como hizo las grandes revoluciones y realmente un tipo con cierto éxito también con las mujeres, cosa que también va a ser un problema para su vida, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí tenéis un poco el Politécnico de Zúrich, es decir, esa escuela de ingeniería de altísimo nivel donde él estudió. Siguiente. Y también una foto de la oficina de patentes del gobierno suizo en Berna, donde él desarrolló sus primeros años esa búsqueda. Pero ¿qué búsqueda en concreto? ¿Qué era lo que le interesaba? Hombre, ya sé que pensaréis que soy un tanto iluso de plantear este tema, pero desde luego os puedo tranquilizar en el sentido de que no vamos a explicar aquí la teoría de la relatividad ni la mecánica cuántica, que son las dos grandes teorías en las cuales Einstein trabajó toda su vida y encontró resultados tan espectaculares. Pero moviéndonos a cierta distancia sí vamos a de alguna manera tratar de dar una idea de en qué estuvo metido y qué era lo que a él le preocupaba. Siguiente, por favor. Bueno. El siguiente, por favor, es... Bueno, sí, bueno, esto también un poco es lo que se refiere a decir, bueno, ese desarrollo que tenía, esa despreocupación o por lo menos esa falta de conocimiento real del contexto ético, político, social, religioso, ¿por qué? O sea, ¿cómo se compensaba, no? Aquí hay un testimonio que nos da un poquito una clave, ¿no? Y es un testimonio de un colega suyo, también premio Nobel de Física, Max Born, que al comentar un poco su actitud dijo lo siguiente, dijo, en muchas ocasiones afirmó Einstein que no debía asociarse el afán de conocimiento y la búsqueda de un empleo práctico para ganarse la vida, y que la investigación debía hacerse en los ratos libres, como ocupación secundaria y privada. De hecho, por visto, él propuso en serio reservar los puestos de farero o de vigilante nocturno de fábricas para físicos teóricos, pensando que hay gente que tiene mucho tiempo libre y que se podría dedicar en las noches de vigilia pues a resolver ecuaciones y cosas así, ¿no? Bien. Sigue diciendo el amigo que da este testimonio. Y él mismo escribió sus primeros y grandes tratados mientras estaba trabajando en la oficina de patentes de Suiza, en Berna. Creía que sólo así podía uno conservar la independencia de espíritu. Lo que él no tenía en cuenta era la rigidez organizacional de casi todas las profesiones y la importancia que los profesionales conceden a su actividad. Sin eso no habría celo ni orgullo profesional. Para practicar la ciencia como afición y triunfar se necesita ser un Einstein. Bueno, pues este Einstein que se dedica por libre a trabajar, ¿en qué está trabajando? Siguiente, por favor. Bueno, pues tranquilos sobre todo los que se han ido a humanidades, porque no vamos a meternos en detalles, digamos, especialmente abstrusos, pero sí explicar que en aquella época, estamos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la física era, desde luego, la reina de las ciencias y la reina del conocimiento. Había una convicción muy profunda que era la ciencia que había llegado más lejos en el conocimiento de la realidad, y no solamente eso, sino que las demás ciencias, es decir, la química, la biología, pero incluso para algunos, incluso la psicología o la historia, tendrían que remitirse de un modo u otro a la física, puesto que la física era la ciencia fundamental, la ciencia que nos daba las verdades más elementales. Y esa física, en aquella época, se consideraba que va muy cerca de ser completada, de ser perfeccionada, es decir, que ya muy pocas cosas nuevas se podrían aprender en ese campo, precisamente en ese sentido se pensaba que la física iba a morir de éxito, al no tener ya verdades nuevas que descubrir. Y esa física estaba organizada en tres partes fundamentalmente. Esas tres partes están recogidas, precisamente era la herencia de dos grandes científicos británicos, uno inglés, otro escocés, que habían trabajado respectivamente en el siglo XVII y en el siglo XIX. El que está más arriba, Isaac Newton, y el que está más abajo, John Clerk Maxwell, ¿no? ¿Qué habían aportado estas dos lumbreras de la física, ¿no? Bueno, pues
de alguna manera, dicho telegráficamente, para ellos el mundo consistía en saber cómo y por qué se mueven los cuerpos. El mundo está formado de cuerpos y los cuerpos se mueven, van de un lado para otro, a veces se aceleran, a veces se frenan y cosas similares. Entonces, saber cuáles son las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos y también las fuerzas que los empujan es, en cierto modo, la pregunta básica y fundamental a la cual se pueden remitir todo lo demás, ¿no? También mi mano se está moviendo, pues se trata de saber cuáles son las fuerzas que mueven este cuerpo que es mi mano y así sucesivamente. Yo hablo y no es más que movimiento del aire impulsado por mis pulmones, mi laringe, mis cuerdas vocales, etcétera, etcétera, ¿no? También eso se podría a lo mejor incluso en un momento determinado explicar físicamente. Bueno, pues saber las leyes que rigen el movimiento es lo que formaba parte de las leyes generales del movimiento, o también a veces se llama la mecánica newtoniana, porque fue Newton el que la planteó. No la llevó a su última perfección, pero fue el que dio la base fundamental. O sea, Newton nos explica cómo se mueven los cuerpos. Ahora, el por qué se mueven los cuerpos, cuáles son las fuerzas que nos empujan, pues depende, porque hay dos tipos de fuerzas en la naturaleza fundamentalmente, tal como se concebía en aquella época. Una es la fuerza de la gravedad, que todos experimentamos, ¿no? No hay más que dejar caer, efectivamente, es la fuerza de gravedad lo que hace que esto se mueva hacia abajo y lo que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra y que la Tierra gire alrededor del Sol. Pero además de la fuerza de la gravedad está la fuerza electromagnética, que lo sabemos bien por los imanes y cosas similares, pero esa fuerza es mucho más general, de tal manera que todo lo que no es gravedad en aquella época se consideraba que era fuerza electromagnética. Pues bien, la fuerza de gravedad también la había codificado Newton, mientras que la fuerza electromagnética la había codificado Maxwell. Por eso, Newton nos había enseñado cómo se mueven los cuerpos y cómo la gravedad mueve los cuerpos, mientras que Maxwell había explicado cómo el electromagnetismo también mueve los cuerpos. Y con eso, en cierto modo, se podía explicar todo. Claro, eso formaba parte de un sistema de física. Y todo el mundo pensaba que ese sistema estaba perfectamente compenetrado, era solidario, era lógicamente irreprochable. Es decir, tenía que haber una armonía completa y total entre lo que decía Newton en su mecánica, lo que decía Newton en su teoría de la gravedad y lo que decía Maxwell en su teoría electromagnética. Y la sorpresa, la enorme sorpresa, es que las cosas no funcionaban tan claramente ni tan bien. Rápidamente, la siguiente. Hubo algunos experimentos que en aquella época salieron mal, es decir, los resultados no fueron los esperados. El más famoso de todos es el que está puesto en la diapositiva, el que desarrollaron los físicos norteamericanos Michelson y Morley, que de alguna manera, no voy a entrar en detalles, pero digamos, planteó algunas dudas de que las cosas estuviesen tan perfectamente bien trabadas y hechas, ¿no? Siguiente diapositiva. Y si estos son físicos experimentales, estos otros son físicos teóricos que trataron un poco de reacomodar las cosas, por decirlo así, para que las piezas del puzzle encajasen. Es decir, para que Maxwell y Newton acabasen de de ser compatibles, no hubiese problemas, por decirlo así, de que lo que decía uno, en cierto modo, estuviese encontrado con lo que decía el otro, ¿no? Pero esas contribuciones que físicos como el holandés Lorentz o el irlandés Fitzgerald trataron de realizar para reacomodar bien a Newton con Maxwell, más bien empezaron a conducir a problemas cada vez más complicados. Eso hacía que a principios del siglo XX ya nadie estuviese tan seguro de que las cosas estaban perfectamente bien ordenadas. Pero todo el mundo seguía un poco el ejemplo de Fitzgerald, es decir, tratar de arreglar algo, tratar de encontrar el modo de limar las asperezas, como de eliminar los conflictos que pudiese haber entre estas tres teorías que acabo de mencionar, las dos de Newton y la de Maxwell. Y ahí es donde irrumpe, en cierto modo, Einstein como una especie de elefante entrando en una cacharrería, ¿no? Es decir, porque nadie pensaba que las cosas fundamentales hubiese que tocarlas. En todo caso, había que tocar cosas de detalle. En cambio, Einstein se atrevió a ir hasta el final, hasta el fondo. Siguiente, por favor. Y ahí tenéis al joven Einstein en una pose muy típica de aquella época. En aquella época los hombres que eran más estirados que ahora llevaban cuellos duros de celuloide y solían trabajar de pie, no sentados como hoy en día, que hasta las conferencias, como veis, las damos sentados. Bueno, pues ahí lo tenéis, el joven Einstein dándole vueltas al tema y
desarrollando una teoría nueva, una teoría completamente revolucionaria que él presentó, insisto, siendo un ciudadano privado, alguien que no era académico, alguien que no era un científico profesional, en el año 1905. Una cosa muy llamativa es que la mejor revista de la época, una de las mejores revistas de la época, le aceptó ese artículo, siendo un tipo que venía de la calle, por decirlo de alguna manera, y que hacía un planteamiento completamente revolucionario. Lo cual indica que incluso la ciencia oficial en aquella época estaba como más abierta, tenía más flexibilidad para dar cancha a un personaje simplemente por lo que decía y no por quién era. Lo que, digamos, el artículo revolucionario es el que tenéis ahí, sobre electrodynamic de Westerkörper, sobre la electrodinámica de cuerpos móviles o cuerpos en movimiento, y ese artículo contiene lo nuclear de esa teoría que le haría famoso, que le haría inmortal, que llamamos teoría de la relatividad. Sin entrar en muchos detalles, a mí me gusta llamar la atención sobre el hecho de que es un artículo que empieza con letras, es decir, no empieza con ecuaciones. Y en aquella época la mayor parte de los artículos científicos eran fundamentalmente ecuaciones, simbolismos matemáticos, cálculos y cosas similares. A lo largo de este artículo, que tiene 20 y tantas páginas, sí aparecen, por supuesto, al final algunas ecuaciones, pero la mayor parte, por decirlo así, es prosa, ¿no? Esto indica una cosa curiosa, ¿no? Y es que para Einstein no era tan importante, por decirlo así, el formalismo, el cálculo, como el concepto, como el pensamiento que hay detrás del concepto. Hay una anécdota que yo no he verificado si es verdad, pero como dicen los italianos, si no ne vero è trovato, es decir, si no es verdad, merecería serlo, ¿no? Y creo que parece que sí ocurrió así. Parece que cuando ya era muy famoso, cuando ya le habían dado el premio Nobel, fue a dar cierta conferencia a cierta universidad, empezó a escribir unas ecuaciones en la pizarra, y alguien del público, un estudiante, le dijo: señor Einstein, en la ecuación de la izquierda de ahí, ese signo menos tendría que ser un signo más. Entonces Einstein miró y efectivamente se dio cuenta que se había equivocado, entonces cogió la tiza y cambió, ¿no? Y al momento de estar cambiando el signo, alguien lanzó una pequeña risita, como diciendo: Einstein, serás todo lo famoso que quieras, pero aquí te hemos pillado, ¿no? En un renuncio, ¿no? Y entonces el hombre, en vez de enfadarse o en vez de decir, bueno, no me entero, se volvió y con toda la humildad del mundo dijo: saben, yo en realidad no sé calcular, y yo lo que sé es pensar. O sea, es más importante el pensamiento que después su plasmación, que al fin y al cabo es algo que hoy en día, en aquella época no, pero hoy en día sabemos que un ordenador, un computador electrónico lo puede hacer bastante mejor que nosotros, ¿no? Entonces, incluso también, y eso sí que lo he documentado, hay muchas declaraciones donde dice él que se considera más un filósofo que un físico. Alguien que piensa un poco el ABC, aquellas preguntas que todo el mundo da por resueltas, pero que muchas veces esconden temas que todavía no quedan perfectamente aclarados, ¿no? Entonces, efectivamente, solamente un aficionado podía ser tan atrevido, por decirlo así, como para cuestionar el ABC de la física y no esos detalles ya, esos desarrollos. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente, también dicho de un modo telegráfico, lo que encuentra Einstein es que efectivamente hay una incompatibilidad, hay una contradicción, concretamente, entre el primer elemento y el tercero de esos tres que forman el edificio de la física teórica clásica. Es decir, que las leyes del movimiento establecidas por Newton no son compatibles con la teoría electromagnética de Maxwell. Por decirlo así, lo de la gravedad se quedó al margen en ese momento. Y claro, cuando dos cosas se contradicen, no pueden ser las dos verdades al mismo tiempo. O una está equivocada y la otra está en lo cierto, o las dos están equivocadas. Entonces, lo que da Einstein, y eso es lo que le da enorme mérito, es tomarse la molestia de ver cuál de las dos, o si las dos acaso, estaban en error, y cuál era ese error, y cómo había que modificar las cosas para poner las cosas en orden, ¿no? Y la conclusión a la que llegó es que quien había acertado era Maxwell y quien estaba equivocado era Newton. Cosa que a nadie se le hubiese podido ocurrir, porque Newton era algo que había funcionado durante 2 siglos sin ningún problema. Se había llegado lejísimos con esas leyes del movimiento de Newton. Prácticamente toda la física estaba edificada sobre esos supuestos, ¿no? Y que de repente dicen que eso caía por tierra, era algo completamente fuera del imaginario de ningún científico del momento. Pero él vio que sí, que lo que había que hacer era sustituir la mecánica de Newton, las leyes del movimiento encontradas por Newton, por una teoría nueva que es lo que se llama
teoría de la relatividad especial o teoría de la relatividad restringida. Y eso prácticamente lo hizo él solo en 2 o 3 años. O sea, él se puede decir en el sentido que reescribió una de las 3 partes fundamentales de la física clásica. Adelante, por favor. Y esto lo hizo curiosamente, que lo he hecho más pensando que calculando, ¿no? Y él mismo contó, y parece que los historiadores no han confirmado que no es simplemente una especie de anécdota que se le ocurrió, sino que real, él trató de intuir, es decir, trató más de pensar con la cabeza, incluso con la imaginación, más que con la razón, cómo describían el mundo uno y otro, y él contó muchas veces que lo que, digamos, la intuición, la imaginación que le ayudó a aclararse sobre esos temas tan básicos y tan fundamentales fue una historia que en Alemania era muy típico contar a los niños, que eran las aventuras del barón de Münchhausen. Es un cuento, por decirlo así, que forma parte de la literatura alemana, como el Lazarillo de Tormes puede ser de la castellana, ¿no? Ese tal barón de Münchhausen se supone que es un mentiroso compulsivo y contaba unas trolas inmensas, ¿no? Y una de las mayores mentiras que cuenta, que una vez se montó encima de la bola de un cañón y al ser disparado pudo viajar por los aires y ver a Alemania desde el cielo, cosa similar, ¿no? Entonces ahí tenéis al barón de Münchhausen montado en una bala de cañón. Bueno, pues Einstein no es que aprendiese una cosa parecida, pero sí trató de imaginarse qué ocurriría si él viajase montado no en una bala de cañón, sino sobre un rayo de luz. Y aquello efectivamente era clave. ¿Por qué? Porque Newton es, por decir, el que dice cómo se mueven los cuerpos, mientras que Maxwell dicen cómo se mueve la luz, que al fin y al cabo la luz no es más que energía electromagnética yendo por el espacio. Y ahí se ve que efectivamente las 2 teorías confluyen, y ahí es donde se ve el conflicto. Entonces, profundizando en esa paradoja, ¿qué ocurriría si yo me montase en un rayo de luz y viajase con él? Fue cuando él descubrió que no, que los conceptos mismos de espacio, de tiempo, de materia, de energía que andaban debajo tenían que ser cambiados. Siguiente, por favor. Por ir también un poco al núcleo central, pero que es importante, aunque digamos lo contemos así muy informalmente, sí que es una cuestión muy central de su investigación. Él se dio cuenta de que en contra de lo que pensaba Newton, no se puede combinar las velocidades de los cuerpos con la velocidad de la luz. Aquí he puesto el ejemplo tonto de un niño con una linterna que se acerca a una niña, ¿no? Y entonces la idea es, el niño se mueve con una determinada velocidad, la niña también, y la luz, como sabéis, va a una velocidad inmensamente mayor, 300.000 km por segundo, pero la idea es, si la niña va hacia la luz, hay que sumar su velocidad, aunque sea pequeñita, a la velocidad de la luz que viene hacia ella. En principio Newton diría que sí, puesto que no da lo mismo chocarme con una persona que está quieta que con una persona que viene corriendo hacia mí. Las velocidades se suman y el golpe es mucho mayor. Y sin embargo, y esa es la paradoja, es que la teoría de Maxwell decía, pues no, la velocidad de la luz no se combina con la velocidad de los cuerpos. Y de ahí tienes que sacar consecuencias. Y las consecuencias que se sacan de esa simple asunción, la velocidad de la luz no se combina con la velocidad de los cuerpos, del que lleva la linterna, ni del que va hacia el rayo de luz, o de la que va hacia el rayo de luz, sale toda la teoría de la relatividad. Está claro que hace falta ser un Einstein para ver eso, ¿no? Pero por lo menos, si no podemos seguir el detalle, el concepto sí. ¿Y por qué es? ¿Y cuál es el concepto? El concepto es, digamos, el ABC, el empezar desde abajo. Adelante, por favor. Y él efectivamente llega a unas conclusiones enormemente curiosas, como es que no es lo mismo el tiempo medido desde una persona que está sentada en una silla que desde una persona que va a gran velocidad con un cohete interplanetario, cosas similares, ¿no? Es decir, que las medidas de espacio, de tiempo, de materia y de energía no son como tradicionalmente se pensaba. Adelante. Y simplemente con un ejemplo, ¿no? Esto, bueno, como veis ahí sí aparecen unas pequeñas ecuaciones en la pizarra que precisamente corresponden a un segundo artículo que publicó y donde acabó de rematar la faena en aquella misma época Einstein, ¿no? Y como veis de nuevo ahí aparecen unas ecuaciones, pero aparecen ecuaciones también metidas entre letras, o sea, se piensa más que se calcula. Y en el fondo es para ver que el resultado más famoso, más repetido de Einstein, la famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado, es decir, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado,
en la cual de alguna manera todos sabemos que se resume un poco la teoría de la relatividad restringida o especial, parece que tuvo que llegar a ese resultado después de inmensos cálculos y después de razonamientos súper complicados. Pues no, prácticamente sota, caballo y rey, ¿no? Es decir, si la masa de los cuerpos no es la misma medida desde un punto de vista y después de medida desde otro, tiene que haber una diferencia entre la masa tal como la mides tú, perdona que te tome como ejemplo, y tal como la mido yo si estoy yendo a gran velocidad con respecto a ti. ¿Y qué diferencia hay? Pues simplemente haciendo dos pasitos muy cortos se ve que esa diferencia en cómo mide la masa uno y cómo mide la masa de un cuerpo otro es E igual a m por c cuadrado. O sea que, en ese sentido, es una teoría que, siendo muy compleja conceptualmente, es muy sencilla matemáticamente. Incluso se puede decir que elemental desde el punto de vista matemático. Entonces, eso es lo que quizá mucha gente no estaba preparada para resolver en aquel momento. Es decir, que el problema no era matemático, que no había que mantenerse a esos niveles de enorme complicación, de ahí teorías en ecuaciones de variable compleja, de derivadas parciales, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que fallaba eran los fundamentos. Y esos fundamentos surgían consecuencias bastante elementales, pero que eran enormemente revolucionarias. Hay que decir, adelante, que por supuesto esos pronósticos que resultaban enormemente, digamos, inverosímiles o enormemente difíciles de creerse, se comprobaron experimentalmente en los años siguientes. Por ejemplo, esa es la primera detección que de la energía pura puede surgir una pareja electrón-positron, es decir, puede surgir la materia de la pura energía. Y el otro experimento, que tiene que ver con la detección de rayos cósmicos, demuestra que efectivamente el tiempo no es igual, el tiempo se alarga o se acorta según lo midamos desde una perspectiva, desde un sistema de referencia u otro. En definitiva, el éxito fue completo. Adelante. Hay que decir que, bueno, si este es el aspecto positivo de aquellos años, el aspecto no tan positivo es precisamente su vida familiar. Einstein conoció en el Politécnico de Zúrich a una señorita, Mileva Marek,